sobre todo preguntando, saber por dónde podemos ir en este momento histórico en que estamos. Alejandra, te damos la palabra a partir de ahora, tenés 40 minutos. Muchas gracias, compañeros, compañeras, buena día para todos. Muchas gracias por esta invitación al Movimiento Amplio por la Justicia y la Memoria de Honduras, a participar de este diplomado en formación política y participación ciudadana para la transformación social. Felicitarlos además por el video que vimos antes, que es muy importante y se los voy a pedir luego para poder tener ese material y poder difundirlo además en redes. Antes de empezar, quiero hacerles una propuesta, ¿no? Que todos levanten la mano quienes tengan un celular con ustedes, ¿no? Creo que prácticamente todos. Eh, y quiero hacerles las preguntas, ¿cuántos de ustedes piensan que este celular tiene algo que ver con la geopolítica? Muchos podrán pensar de que casi nada. Sin embargo, este teléfono es un excelente ejemplo de cómo funciona el mundo que vamos a analizar hoy aquí. Para fabricar un celular, yo tengo aquí el mío, se necesitan minerales extraídos de distintos continentes, chips diseñados en un país, fabricados en otro, satélites, cables submarinos, inteligencia artificial, rutas comerciales, energía, puertos, puedo seguir, ¿no? Acuerdos internacionales. Incluso la aplicación donde recibimos las noticias está gobernada por algoritmos desarrollados a miles de kilómetros de aquí. Es decir, un objeto que llevamos todos los días en nuestro bolsillo está resumiendo en la actualidad parte de las disputas del mundo actual. Y si un celular refleja geopolítica, imagínense cuánto más refleja el agua que consumimos, la tierra que cultivamos o los minerales que existen bajo nuestros territorios. Durante los próximos 40 minutos yo quisiera recorrer con ustedes tres temas centrales vinculados a las luchas contrahegemónicas, coloniales y los desafíos y estrategias de los movimientos populares frente a estos desafíos globales que nos surgen día a día. Algunos ya los conocemos hace mucho, peinan canas, y otros que tienen que ver con la tecnología y la inteligencia artificial, que ya vamos a ver, van surgiendo y nos van interpelando. Quiero comenzar con una idea que va a atravesar toda la exposición, y es que ningún movimiento social puede comprender plenamente los desafíos que enfrenta si no comprende el mundo en el que está actuando. Las luchas por la tierra, por el agua, por los derechos laborales o por la defensa del ambiente ya no se desarrollan únicamente entre fronteras nacionales. Hoy forman parte de un escenario internacional mucho más amplio y profundamente interconectado. Durante buena parte de las últimas 3 décadas vivimos bajo un orden internacional definido como unipolar, en donde vemos a una potencia con una capacidad de influencia política, militar, económica, tecnológica muy superior al resto. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Estados Unidos. Tras el fin de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética en 1991, se instaló la idea de que ese modelo de organización mundial sería permanente. Incluso algunos autores hablaron en ese momento del fin de la historia, pensando que ya no iban a existir grandes disputas de modelo de desarrollo y proyectos políticos. Sin embargo, la historia volvió a demostrar que ningún orden internacional es definitivo. En los últimos años, diría 2 décadas, comenzaron a producirse transformaciones muy profundas. China, por ejemplo, dejó de ser vista únicamente como la fábrica del mundo para convertirse en una potencia tecnológica, financiera, comercial. Rusia recuperó capacidad de incidencia en el plano internacional. India emergió como un actor de enorme peso demográfico, económico y tecnológico. Los BRICS comenzaron a consolidarse como un espacio de coordinación entre los países del llamado sur global
incorporando nuevos miembros, planteando la necesidad de una gobernanza internacional que sea mucho más representativa. Y todo esto nos habla de un mundo en permanente cambio y en una etapa de transición. No significa que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia, eh, está sí en una etapa de profundo declive y por tanto al querer imponerse se vuelve cada vez más agresivo y más letal. Washington sigue teniendo un enorme peso militar, financiero y tecnológico, pero lo que ha cambiado es que hoy ese liderazgo ya no es indiscutido. Crecen las voces de un mundo multipolar con capacidad para influir en las decisiones internacionales y disputar espacios de poder. Más que un destino ya alcanzado, la multipolaridad es un proceso en construcción marcado también por tensiones, competencias y reacomodos permanentes. Y aquí aparece una pregunta que es fundamental. ¿Por qué debería interesarle esto a una organización campesina en Honduras o a un sindicato en mi país, Uruguay, o a una comunidad indígena que está defendiendo su territorio en cualquier parte del planeta? Decimos esto porque las grandes disputas internacionales terminan expresándose siempre y muchas veces de la peor manera en nuestros territorios. La competencia entre las potencias ya no se desarrolla únicamente entre los ejércitos. Hoy también se disputa quién controla la tecnología, quién domina las cadenas de suministro, quién financia las grandes obras de infraestructura, que en nuestra región Aviala siempre son necesarias, quién produce los semiconductores, quién desarrolla la inteligencia artificial que les mencionaba hace un ratito, quién garantiza el acceso a los minerales. O sea, esto suma y sigue, puedo seguir nombrando y detallando. Pero en otras palabras, el poder en el siglo XXI ya no es únicamente a través de la fuerza militar, también depende del conocimiento, de la tecnología, de las finanzas, de la información y del acceso a recursos estratégicos. Y esto nos lleva directamente a nuestra región, porque durante mucho tiempo se dijo que Aviala ocupaba un lugar periférico en la política mundial, ¿no? Hoy ya esa afirmación es insostenible. América Latina concentra algunos de los recursos más valiosos del planeta: el agua dulce, la biodiversidad, las tierras agrícolas, petróleo, ¿no? Pero lo que está pasando con Venezuela, el gas, el cobre, el litio, eh, minerales fundamentales para la economía del futuro y para el mundo occidental. Y en un contexto de transición energética y transformación tecnológica, estos recursos van adquiriendo un mayor valor geopolítico. Hoy en día creo que es enorme. Por eso observamos un creciente interés de distintos actores internacionales por fortalecer su presencia en nuestra región. Y no estoy hablando únicamente de inversiones, también hablo de acuerdos comerciales, cooperación tecnológica, acceso a los mercados y la presencia diplomática, que muchas veces pasa desapercibida, pero cada vez es mayor y tiene más injerencia. Es decir, nuestros territorios vuelven a ocupar un lugar central en estas disputas del siglo XXI. Y aquí quisiera hacer una precisión importante, porque cuando hablamos de geopolítica no debemos pensar únicamente en los estados. Hoy participan también grandes corporaciones transnacionales, fondos de inversión, plataformas digitales, empresas tecnológicas, cuyo poder económico, en algunos casos, y este dato no es menor, superan incluso el Producto Interno Bruto de muchísimos de nuestros países. Esto significa que las decisiones que afectan la vida cotidiana de nuestras comunidades muchas veces se toman en espacios que están muy lejos del control democrático de las comunidades. Por eso, comprender la geopolítica no debe ser un lujo académico, debe ser una herramienta para entender mejor por qué determinadas inversiones llegan a nuestros países, a nuestras tierras, por qué ciertos recursos adquieren un valor extraordinario, por qué aumentan las disputas por los territorios y por qué las decisiones económicas nacionales están cada vez más vinculadas con procesos globales.
Hay que tener en cuenta que vivimos en una época de incertidumbre, pero también de, una palabra que me gusta muchísimo a mí, oportunidades. Por eso creo que uno de los grandes desafíos es comprender este escenario con una mirada crítica, evitando simplificaciones, porque solamente entendiendo cómo se reorganiza el poder en el mundo, vamos a poder pensar estrategias que fortalezcan la soberanía de nuestros pueblos y la capacidad de nuestras sociedades para decidir su propio destino. Y este es el punto que va a orientar de alguna manera el resto de esta charla con ustedes. Cómo los pueblos pueden contribuir a la mayor autonomía en un mundo donde las disputas globales se expresan cada vez con más fuerza en los territorios locales. El mundo está cambiando, existen grandes transformaciones, la geopolítica no ocurre solamente en las cumbres internacionales, en Washington, en Pekín, en Bruselas, también se expresa donde viven nuestras comunidades. Y aquí se abre paso la lucha la lucha contrahegemónica, porque cuando hablamos de hegemonía no nos referimos solamente al poder económico o militar, hablamos también de la capacidad de instalar determinadas ideas, valores, formas de entender el mundo hasta el punto de que parezcan naturales o inevitables. Una sociedad no se organiza únicamente con la fuerza, como muchos intentan. También se organizan porque existen determinadas ideas que muchas veces ni se cuestionan y se dan como absoluta, que vienen de otros lados y se repiten. Una de ellas, por ejemplo, es qué entendemos por desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por seguridad, por progreso? Todas estas ideas son objeto de disputa, siempre lo ha sido. Por eso la lucha contrahegemónica no consiste únicamente en cambiar un gobierno, consiste en disputar una forma de vida y de plantearnos de alguna manera ante las distintas circunstancias que van surgiendo, abriendo además o intentando abrir además un espacio para oír otras realidades y que nos acerquen a otros contextos. Desde una perspectiva de colonial, esta reflexión empieza a cobrar una enorme importancia. Durante muchísimos siglos, nuestra región Aviala fue pensada desde categorías elaboradas fuera del continente, ¿no? Muchas veces se nos dijo eh, qué era el desarrollo, qué tenemos que entender por modernidad, o cuál es el camino correcto para nuestras comunidades. Y justamente desde la perspectiva de colonial, esto nos invita precisamente a cuestionar esa idea de que existe un único modelo válido. Nos invita también a recuperar nuestras propias experiencias históricas, nuestros saberes, nuestras culturas y nuestras formas de organización que muchas veces intentan ser borradas. Eso también es una lucha contrahegemónica. No porque vamos a rechazar todo el conocimiento producido en otras partes del mundo, sino porque es importante dialogar con él desde nuestra propia realidad y no como simples receptores, como simples escuchas o personas que vamos a obedecer al instante lo que se nos diga. Ahora bien, creo que hoy la lucha contrahegemónica está enfrentando además nuevos desafíos. ¿Por qué digo esto? Antes, esta disputa se desarrollaba principalmente en las escuelas, las universidades, los sindicatos, los partidos políticos, incluso los medios de comunicación. Hoy también se están desarrollando en las plataformas digitales, en los algoritmos, en la inteligencia artificial, las redes sociales, en los contenidos audiovisuales. Y ante estos cambios hay que construir una mirada crítica. Esto exige aprender nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicación, pero cuidado, porque la lucha contrahegemónica no debería entenderse como la sustitución de una verdad única por otra verdad que también se ve a sí misma como única. Porque si hacemos esto, simplemente estamos cambiando de una hegemonía a otra hegemonía. Y creo que el verdadero desafío consiste en construir sociedades más democráticas, donde existan más voces,
más participación y más capacidad crítica donde las personas puedan pensar por sí mismas. Parece algo obvio pensar por sí mismo, pero es algo que está fallando a nivel mundial. En este sentido, creo que la formación política tiene un papel fundamental. Eh, no para decirle a la gente lo que debe pensar, sino para ofrecer herramientas que permitan comprender mejor la realidad, identificar relaciones de poder y participar activamente en la construcción de alternativas. Muchas veces pensamos que la lucha contrahegemónica ocurre solamente en los grandes acontecimientos históricos, pero yo creo firmemente que también ocurre en espacios como este. Ocurre cuando una comunidad organiza un proceso de formación política, cuando una universidad, por ejemplo, comienza a investigar problemas de su territorio, cuando un periodista decide contextualizar una noticia en lugar de limitarse a dar el titular, cuando una organización produce conocimiento propio y cuando recuperamos además la memoria histórica de nuestros pueblos. Porque cada vez que ampliamos la capacidad de una sociedad para comprender críticamente su realidad, también estamos fortaleciendo su capacidad para poder decidir su propio destino. Y desde mi punto de vista, esta es una de las expresiones más profundas de la decolonialidad. Es decir, que Vyayala deje de ser únicamente objeto de análisis y se reconozca internacionalmente como un sujeto capaz de producir pensamiento, conocimientos y proyectos propios para el futuro, cosa que hace, pero no es reconocido, es invisibilizado. A partir de este momento, quisiera poner un poco más el foco en otro tema que nos convoca y es determinar por qué esta disputa mundial se expresa con tanta intensidad en nuestros territorios. Cuando hablamos de territorio, muchas veces pensamos en un espacio geográfico delimitados por fronteras, algo que nos enseñaron toda la vida en la escuela. Pero para quienes trabajan en las luchas sociales, el territorio es mucho más que eso. Es el lugar donde viven las comunidades, donde se produce el alimento, donde nacen los ríos, donde existen bosques, minerales, energía, biodiversidad, pero también es el lugar donde se construye identidad, cultura, organización popular. Tres cosas muy importantes. Identidad, cultura, organización popular. Esto no es nada menor. Por eso el territorio no es únicamente un espacio físico, es claramente un espacio político. Y cuando un territorio concentra recursos estratégicos, inevitablemente se convierte en objeto de interés económico y geopolítico. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con nuestra región. Eh, por supuesto que Aviala posee algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Cuenta con enormes superficies agrícolas. Concentra una biodiversidad extraordinaria. Posee las reservas de gas, de petróleo, minerales además fundamentales para la transición energética, ¿no? Pensemos en el cobre, pensemos en el litio. En otras palabras, mientras el mundo discute cómo producir energía limpia, cómo fabricar vehículos eléctricos o cómo desarrollar inteligencia artificial, nosotros poseemos buena parte de estos recursos necesarios para hacerlo posible. Y esto modifica completamente nuestra posición internacional. Ya no somos una región periférica como nos quieren hacer creer. Somos una región estratégica. Y cuando un territorio se vuelve estratégico, aumentan también las disputas por su control, por su uso, por los beneficios que genera. Y aquí aparece un concepto para mí muy importante. Muchas veces hablamos de extractivismo presentado por los grandes capitales como un gran modelo económico basado en la extracción, ¿no?, intensiva de recursos, destinados principalmente a los mercados internacionales, pero sabemos muy bien que lo que sucede es un saqueo, se saca todo, se destruye, se llevan, queda un sendero de muerte y destrucción. Y no se trata únicamente de minería, ¿no? También pienso en los monocultivos de gran escala,
la explotación forestal, los hidrocarburos, la pesca, ¿no? Esto suma y sigue. Y todo esto más allá de debate de si representa ingresos válidos, inversiones y se genera empleo momentáneo, lo concreto es que se generan muchos conflictos ambientales, ¿no? Hay una larga historia de comunidades desplazadas, asesinatos de líderes y lideresas indígenas y sociales, la concentración de la riqueza, la creación de una fuerte dependencia, además de lo que es la exportación de materias primas. Y aquí no se pueden ofrecer respuestas simples sin invitar de alguna manera a pensar juntos si hay alguna forma de convertir nuestros recursos naturales en desarrollo para nuestros pueblos, porque el desafío no solo consiste en evitar la extracción de recursos, consiste en defender nuestros territorios y nuestras poblaciones. Está claro que exportar litio no es lo mismo que producir baterías. Exportar cobre no es lo mismo que desarrollar industrias tecnológicas. Exportar, por ejemplo, soja no es lo mismo que fortalecer las cadenas agroindustriales con mayor valor agregado. En definitiva, el debate no es únicamente económico, es un debate político. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque también debemos observar que la disputa por los territorios ya no pasa solamente por la presencia física sobre el espacio. Hoy existen nuevas formas de influencia, ¿no? Y estoy pensando en el financiamiento de infraestructuras, las inversiones estratégicas, los acuerdos comerciales, el control de los puertos, ¿no? Ahí tenemos que también pensar un poco en el control al narcotráfico que tanto nos está pegando en la región, la red de comunicación, por supuesto, ¿no? Los cables submarinos, ¿no? Donde circula gran parte del tráfico mundial de datos. Todo esto está formando parte de una competencia internacional que muchas veces permanece invisible para la ciudadanía. La gente está atendiendo otros temas, no está mirando muchas veces estas situaciones. Y aquí aparece otro elemento que considero fundamental, que es los territorios no son espacios vacíos, están habitados. Aquí viven comunidades, indígenas, campesinas, trabajadores, mujeres organizadas, cooperativas, grupos sociales, movimientos ambientales, que también producen conocimiento sobre estos territorios. Y la mayoría de estas veces son estas comunidades las primeras en advertir los impactos sociales y ambientales de determinados proyectos, pero también son las primeras en proponer formas alternativas de desarrollo y no son escuchados, no son escuchadas. Estas ideas se hacen a un lado sistemáticamente, ni siquiera se ponen en consideración. Muchas veces la defensa del territorio no implica rechazar toda la inversión o toda la actividad económica. Implica reclamar que las comunidades participen en las decisiones, que exista transparencia, que se respeten los derechos humanos, que se protejan los ecosistemas y que la riqueza generada contribuya efectivamente al bienestar colectivo. Y esto nos devuelve otra vez a la geopolítica que hablaba al principio, porque cuando diferentes potencias compiten por acceder a minerales, alimentos o lo que sea, las tensiones terminan manifestándose en nuestros territorios. Lo que ocurre en una comunidad rural de Honduras, en una zona minera de Chile, en la Amazonía brasileña o en una región agrícola de Uruguay, no siempre responde únicamente a dinámicas locales. Muchas veces forman parte de procesos globales mucho más amplios que debemos analizar, debemos conectarlos, debemos crear puentes entre uno y otro para estar bien atentos a lo que ocurre, ya no solo en nuestra comunidad, sino a nivel global. Y quisiera terminar este primer bloque con una idea, porque durante décadas se nos dijo que Abya que América Latina era rica pero subdesarrollada. Hoy podríamos agregar otra reflexión. No basta con poseer recursos estratégicos. Lo verdaderamente importante es construir la capacidad política, institucional, científica y social para decidir soberanamente qué hacer con ellos. Porque la verdadera riqueza de un territorio
no reside solamente en lo que guarda bajo su suelo, reside sobre todo en la capacidad de sus pueblos para poder decidir su propio destino, su propio futuro. A lo largo de esta exposición eh, he mencionado la geopolítica, la multipolaridad, la lucha contrahegemónica, pero me gustaría ahora ampliar un concepto que atraviesa todas estas discusiones y que es la lucha decolonial. Cuando hablamos de este tema, muchas personas piensan inmediatamente en la independencia de nuestros países. Sin embargo, la decolonialidad va mucho más allá de la independencia política. La mayoría de nuestros países dejó de ser una colonia hace más de 2 siglos, la mayoría, no todos, pero muchas de las estructuras de poder, de conocimiento y de organización económica heredadas de esa colonia continúan presentes. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. Algo que puede parecer increíble para muchos, se está dando y con mucha fuerza. Por eso, autores como Aníbal Quijano, Ramón Gorfogel, Catherine Walsh, sostienen que la colonialidad no terminó con la independencia, ¿no? Eso fue como un primer paso. Lo que terminó fue el colonialismo formal. La colonialidad permanece en muchas formas de pensar, de producir conocimiento, de organizar el poder. La lucha decolonial consiste precisamente en poder cuestionar esas herencias. Implica preguntarnos por qué muchas veces seguimos considerando que las respuestas válidas siempre vienen de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué aceptamos que el desarrollo tiene un único camino? ¿Por qué durante tanto tiempo los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos fueron considerados inferiores o irrelevantes? La decolonialidad nos invita de alguna manera a poder revisar esa idea. Ayala también produce pensamiento, ciencia, cultura. Hay experiencias políticas y formas de organización que se pueden aportar al mundo, deben aportarse al mundo, pero debe haber receptividad a esos planteos. Desde una perspectiva geopolítica, la decolonialidad también significa fortalecer nuestra capacidad de decisión. Durante siglos, nuestra región fue incorporada a la economía mundial, principalmente como proveedora de materias primas, ¿no? Siempre se nos son proveedores, en realidad lo que se hacen son saqueos de nuestras materias primas. Hoy seguimos enfrentando ese desafío, pero ¿queremos seguir siendo exportadores de recursos o queremos construir sociedades capaces de poder agregar valor, producir la tecnología, desarrollar ciencia, por ejemplo, todo por nuestros propios medios? Creo que de alguna manera la decolonialidad nos invita justamente a pensar la soberanía en un sentido más amplio, no solamente como soberanía territorial, sino como soberanía alimentaria, energética, tecnológica, comunicacional y sobre todo como la soberanía del conocimiento. Porque un pueblo que depende completamente del conocimiento producido por otros, también limita su capacidad para poder decidir su futuro y lo que pasa en el día a día. Aquí los movimientos sociales tienen un papel fundamental. La lucha decolonial no ocurre solamente en los centros de estudios, en las universidades, como muchos aseguran. También ocurre cuando una comunidad indígena defiende su territorio, cuando una organización campesina recupera prácticas agrícolas tradicionales y las enseña, cuando una cooperativa desarrolla formas solidarias de producción, cuando una radio comunitaria da voz a quienes habitualmente no aparecen en los grandes medios, en los medios hegemónicos.
Todas estas experiencias están produciendo conocimiento, todas están construyendo ciudadanía, todas amplían la democracia, porque vivimos en un mundo interdependiente. En ese sentido, la lucha decolonial es también la lucha por la dignidad y por el buen vivir. Los movimientos populares deben contribuir a que Via Yala deje de pensar con categorías impuestas, porque la verdadera descolonización comienza cuando dejamos de preguntarnos cómo deberíamos parecernos a otros y empezamos a preguntarnos qué futuro y qué presente queremos construir desde nuestra propia historia, nuestra diversidad y desde la mirada de nuestros pueblos. Quisiera darles algunos ejemplos rápidos sobre las grandes disputas globales, ¿no? Porque esas grandes disputas globales también adquieren un rostro humano. Pensemos en Panamá, ¿no? Un país muy cercano a Honduras. En 2023, Panamá vivió una de las mayores movilizaciones sociales de su historia reciente. Recordemos que todo comenzó con la aprobación de un contrato entre el Estado y una empresa minera para la explotación de cobre. Pero rápidamente quedó claro que el conflicto no era solamente sobre minería. El debate movilizó a sindicatos, a estudiantes, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas, docentes y distintos sectores sociales. Finalmente, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato. Y en ese punto es donde comienza una enseñanza muy fuerte, muy importante, y es que los conflictos por los recursos naturales terminan siendo también conflictos sobre democracia, sobre soberanía y participación ciudadana. Yo no les puedo explicar lo que me costó a mí ese año llevar lo que estaba ocurriendo en Panamá a los distintos informativos de mi país. Yo trabajaba en un programa periodístico de televisión en la mañana, hacía informativo de tarde en la radio, y hablar de Panamá era algo que les parecía inviable, hasta que el debate movilizó, como les decía, a todo el pueblo, que se hizo sentir y trascendió esas fronteras, y de alguna manera algunos de los medios aquí en el sur abrieron la cabeza y empezaron a mirar un poquito hacia la región, hacia lo que ocurre. Entonces, si será importante los movimientos sociales. No basta lamentablemente con que ocurra algo grave, sino que tiene que haber una gran participación del pueblo para que esto salga a las fronteras. Pensando también en el caso de Bolivia, ¿no? Todos sabemos que posee una de las grandes reservas de litio del planeta. Sin embargo, la verdadera discusión en su momento eh, nunca fue únicamente sobre el litio en sí, sino si iba a haber limitaciones a exportar el mineral o se va a intentar industrializarlo. La diferencia parece técnica, pero cambia completamente el lugar que ocupa un país en la economía mundial. No es lo mismo exportar carbonato de litio que fabricar baterías. Cuando un país incorpora ciencia, tecnología, industria, genera un empleo calificado, fortalece sus universidades, desarrolla innovación y aumenta también su autonomía económica. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos del sur global. No solamente vender recursos, que además al obtenerlos se nos desangra, ¿no? Que es otro tema que tenemos que evitar. Hay que participar en las cadenas de valor, capturar una mayor parte del conocimiento y la riqueza que estos recursos generan. Voy a tomar un poco de agua, si me permiten.
pensando en Honduras, ¿no? No voy a explicarles su propia realidad, claro está, estaré en ese caso para escucharlos, sino porque este diplomado nace precisamente desde el movimiento amplio por la dignidad y la justicia de Honduras. A mí me es imposible no recordar a Berta Cáceres, una figura que trascendió fronteras y que logró instalar una pregunta que hoy atraviesa toda la región, ¿no? ¿Quién es el que decide sobre nuestros territorios? Su lucha no fue solamente contra un proyecto hidroeléctrico, fue también una defensa del derecho de las comunidades indígenas a participar en las decisiones que afectan la vida. Su terrible asesinato mostró hasta qué punto estas disputas pueden alcanzar niveles muy altos de conflictividad. Y también nos recuerda que la defensa del territorio no consiste únicamente en proteger recursos naturales, consiste en defender formas de vida, conocimientos, culturas, la capacidad de los sindicatos y movimientos sociales de mantener además en alto las banderas de la memoria y de la justicia. Eh, Esto no escapa a mi país, pensando un poquito más en el sur, en Uruguay, donde hemos debatido intensamente sobre el uso del agua, la expansión forestal, las plantas de celulosa, fueron debates importantes, las grandes inversiones extranjeras, que siempre anuncian que van a llegar y nos van a cambiar la vida. Como ocurre en otros países, hubo quienes destacaron la generación de empleo y el crecimiento económico, y otros que plantearon preocupaciones vinculadas al ambiente, la concentración de la tierra o la dependencia de los grandes capitales internacionales. Todos estos casos demuestran que estas discusiones, con matices, atraviesan desde hace varios años toda la región. Cambian los recursos, cambian los actores, pero las preguntas siguen siendo muy parecidas. Es decir, si observamos Panamá, Bolivia, la Amazonía, Honduras o Uruguay, vamos a descubrir que las realidades son diferentes, pero todas plantean el mismo accionar de los países poderosos y de los grandes capitales. Hay una crítica allí. Yo creo que no se puede mover ni una roca ni una hoja sin escuchar a las comunidades, reconocer sus saberes y garantizar su participación en las decisiones sobre el desarrollo. Hemos visto compromisos y discursos de tender manos y puentes que luego no se han concretado. Estas disputas no se liberan únicamente en los territorios físicos, también se liberan en el terreno de las ideas, de la comunicación, de la construcción del sentido común y del buen vivir. Y esto nos conduce naturalmente a una de mis últimas reflexiones, y es qué entendemos hoy por la ofensiva de las ultraderechas y qué desafíos plantean los movimientos populares. Ya hemos visto en los últimos años que la derecha nos ha mostrado a figuras que creíamos que era imposible que llegaran al gobierno, y lo hicieron, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre tantos horrores, declarado responsable de abuso sexual en su país. Recordemos el caso Epstein. Qué decir, ¿no? Su política belicista, lo que hizo en Venezuela contra el derecho internacional, los migrantes, las mujeres, ahora con el voto por hogar. Daniel Noboa, en Ecuador, cuya empresa familiar fue vinculada a cargamentos de cocaína, con un gran despliegue de políticas neoliberales. De la Espriella, en Colombia, abogado de paramilitares mafiosos y corruptos, y su gran acercamiento cada vez más con Washington. En Argentina, yo lo tengo muy cerca, Javier Milei, recortando derechos y endeudando cada vez más al país con el Fondo Monetario Internacional, un solo corazón, decimos acá en el sur, y su fallido intento de vender territorio argentino, ¿no? La famosa ley de tierras, que va a insistir, va a intentar colocarla de otra manera menos visible, de ahí los movimientos sociales
tienen un rol determinante. Lo que ocurre en Chile con José Antonio Caz, ultraconservador, pinochetista, Keiko Fujimori en Perú, hija del expresidente ya fallecido Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Narria Fura en Honduras, si lo tendrán claro ustedes, investigado por malversación de fondos, blanqueo. Cruzando el océano, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, acusado nada más y nada medio de genocidio, un genocidio que lo estamos viendo en vivo y en directo y que no para, con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En fin, eh, son muchos los casos, son muchas las situaciones y está claro que la derecha quiere ir por más, por muchísimo más. Y si bien no existe una única ultraderecha, las experiencias que vemos en Estados Unidos, Europa o América Latina eh, tienen historias de liderazgos y realidades diferentes. Sí encontramos algunos rasgos comunes que nos permiten hablar de una tendencia internacional, ¿no? Estoy pensando en una fuerte crítica a las élites políticas tradicionales, ¿no? Tiran ese anzuelo, esa carnada. Estos movimientos suelen presentarse como la voz de quienes sienten que durante años no fueron escuchados por los partidos tradicionales. Proponen además un modelo económico que otorga un papel predominante al mercado y reduce las inversiones del Estado en distintos ámbitos, siempre son ámbitos sociales, ¿no? La salud, la educación. En tercer lugar, colocaría en el centro del debate el tema de la seguridad, la inmigración, la identidad nacional o el llamado también orden público, cuestiones que generan preocupación en amplios sectores sociales, ¿no? Porque están muy atados a la xenofobia, al racismo, a la discriminación. Eh, Ellos lo llaman tema de seguridad. Y finalmente desarrollaron estas derechas una enorme capacidad para utilizar las redes sociales y las plataformas digitales como canales de comunicación directa, muchas veces sin pasar por los medios tradicionales. ¿Mm? Hasta aquí he descrito algunas de sus características, ¿no? Pero no alcanza con esto. Lo más novedoso en estos momentos es el crecimiento que han tenido estos discursos de odio de manera simultánea en tantos países, y para eso no existe una sola explicación, ¿no? Sería un error atribuir este fenómeno solamente a las redes sociales o únicamente a la economía. Nosotros también somos parte y vemos las redes sociales y también sufrimos los embates de la economía de la región y no nos comportamos de esa manera, ni se nos pasa por la cabeza ni se nos ocurre. Aquí hay muchísimos factores que están confluyendo. Durante las últimas décadas, muchas personas experimentaron un deterioro de sus condiciones de vida. Ni que decir todo lo que ocurrió durante la pandemia. Aumentó la desigualdad, se precarizó el empleo, muchos jóvenes sienten que toda la vida van a vivir con sus padres, que no van a poder independizarse, la confianza en las instituciones disminuyó, la política llamada tradicional, los partidos políticos, perdieron capacidad para representar a sectores importantes de la sociedad. Y en ese contexto aparecieron liderazgos que ofrecieron respuestas simples, muy básicas, a problemas realmente de peso y complejos. Eh, pero cuidado porque comprender estas causas, que es necesario, no significa que estemos avalando o justificando esos discursos. Significa que entender por qué esta situación está afectando y atrayendo a miles de personas. Porque si los movimientos populares no comprenden las razones de este malestar social que es real, que existe, difícilmente se va a poder construir alternativas que dialoguen con esas preocupaciones. Cada vez es más difícil ese diálogo y escuchar al que piensa distinto. Hay otra realidad que se muestra, que es
¿Todos los discursos de las ultraderechas son producidos en nuestros países? No necesariamente. Muchas veces circulan en agendas estratégicas comunicacionales, incluso formas de hacer política que atraviesan fronteras y se expandan rápidamente gracias a estas plataformas digitales que les comentaba. Esto nos recuerda que la disputa política también es una disputa por el sentido común, por los valores, por los imaginarios, por la forma en que interpretamos esa realidad, ¿no? Todos vemos lo mismo, pero todo lo interpretamos de distinta manera. Y eso tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos para los movimientos populares. No alcanza con denunciar, no alcanza con resistir. Eso hay que mantenerlo, pero no alcanza. En estos momentos resulta indispensable construir propuestas capaces de responder a las preocupaciones concretas de la ciudadanía. Las personas necesitan respuestas sobre el empleo, sobre la seguridad, la vivienda, la educación, la salud, el acceso al agua, expectativas de futuro, de vida. Si estas respuestas no aparecen desde proyectos democráticos, otros actores van a estar ocupando ese espacio. Estamos dejando endijas por todos lados. Por eso, la formación política sigue siendo tan importante, porque permite comprender procesos complejos sin caer en simplificaciones. Permite debatir con argumentos, permite construir pensamiento crítico y también fortalece la capacidad de las organizaciones para participar activamente en la vida democrática. Me gustaría terminar, no sé cuántos minutos voy, estoy Te quedan viendo. 3 minutos. 3 minutos, Alejandra. Bueno, voy a ser más concreta, pero quiero ver hablar sobre los desafíos que tienen hoy los movimientos populares, ¿no? Redondeando un poco esta conferencia con una situación que conecta a todos los temas que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Si el mundo está cambiando tan rápido, si las formas del poder también están cambiando y si asistimos a nuevas disputas geopolíticas y culturales, ¿qué desafío tienen hoy los movimientos populares? No voy a ofrecer, menos en este tiempo, respuestas cerradas. Creo que cada territorio, cada organización y cada comunidad construye sus propias estrategias, pero sí quisiera compartir algunas reflexiones. El primer desafío es comprender la complejidad del mundo actual. Vivimos en un tiempo en el que las explicaciones simples no alcanzan. No podemos analizar los problemas únicamente desde la economía, tampoco solamente desde la política, o solamente desde la comunicación. Hoy todo está interconectado. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Las decisiones que se toman en un centro financiero pueden afectar el precio de los alimentos de nuestro continente. Un conflicto geopolítico puede modificar las cadenas de suministro de fertilizantes, energía o alimentos. Una innovación tecnológica desarrollada a miles de kilómetros puede transformar el mercado laboral de nuestros países. Por eso el primer desafío es formarse, estudiar y comprender un mundo que cambia a gran velocidad. Yo creo firmemente que la formación política no es un lujo, es una herramienta para interpretar la realidad y actuar con mayor conciencia. Hay que construir propuestas, no solamente resistencias. Durante muchos años los movimientos populares desempeñaron un papel fundamental denunciando injusticias y defendiendo derechos. Esa tarea sigue siendo indispensable, pero hoy también se necesita construir propuestas concretas, ¿no? Las sociedades esperan esas respuestas y los movimientos populares no solo van a tener que denunciar, sino que también van a tener que generar puentes, construir, acercarse, poner el oído y escuchar. Hay que recuperar la capacidad de diálogo, ¿no? Vivimos en tiempos de una enorme polarización, en donde las redes sociales nos están también apretando y jugando muchísimo en contra. Desde la perspectiva del colonial, bueno,
Hay que producir conocimiento desde nuestros propios territorios. Durante mucho tiempo América Latina fue presentada como un espacio donde otros pensaban y nosotros aplicábamos sus ideas. Hay que romper con esta lógica. Nuestros pueblos también producen pensamiento. Eh, Hay que generar experiencias organizativas, también construir los saberes. El conocimiento debe ocupar un lugar central en el debate público. Y creo que, ya con esto termino, hay que fortalecer la integración y la articulación latinoamericana. Muchas veces los problemas que enfrentan nuestros países son muy parecidos, ¿no? Lo mencionaban, la desigualdad, cambio climático, migraciones, acceso al agua. Bueno, la cooperación entre los pueblos sigue siendo una herramienta estratégica. No significa que pensemos todos igual, pero sí debemos aprender unos de otros y construir respuestas comunes para temas que nos involucran a todos. Creo que lo que debemos reconocer además es que el poder global ha cambiado. Ya no hablamos únicamente del poder militar o económico, hoy también se expresa a través de las finanzas, la inteligencia artificial, los datos y las presiones del mundo global. Insisto en que una estrategia fundamental es la formación política. No podemos transformar una realidad que no comprendemos. Hoy un dirigente social necesita entender qué significa la transición energética, por qué los minerales críticos son estratégicos, cómo funcionan los algoritmos, algo que yo peleo mucho con los algoritmos todo el tiempo porque me lleva por lados que no quiero ir, qué implicaciones tiene la inteligencia artificial. Bueno, creo que la formación ya no es un complemento, es una condición para ejercer ciudadanía de manera consciente. Hay que encontrar objetivos comunes y trabajar de manera coordinada. Creo que eso es muy, muy importante. Y creo que en el fondo una mirada profundamente decolonial debe comprender que nuestros pueblos no están condenados a reaccionar frente a decisiones tomadas en otros lugares. También pueden producir conocimiento, construir estas propuestas que le decía, y participar activamente en la definición de su propio destino. Yo les agradezco nuevamente por la invitación al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras. Eh, Me quedo con mucho gusto a disposición para el intercambio de reflexiones y de las preguntas. Aprovecho a tomar agua. Gracias, Alejandra, por este recorrido que resume de manera poderosa lo que ha venido siendo este tercer módulo. Y compañeros y compañeras, aprovechemos el espacio para interlocutar con la compañera Alejandra, que es una de estas voces cualificadas que tiene trayectoria en la lucha del continente. Pueden levantar su manita y ir dejando también sus preguntas en el chat para que vayamos acompañando esta reflexión. Y creo que es profundamente clave estas ideas que nos ha dejado instaladas Alejandra para cerrar con nuestra visita a Zacualpa, ¿verdad? Ahí donde la vida está amenazada, hacia ahí debemos movilizarnos con, con mayor presteza y con toda la fuerza y la dignidad que ahora misma nos acuerpa. Le damos la palabra a Trino Fernando, que va a iniciar este intercambio de ideas con Alejandra. Luego los demás pueden ir dejando también su manita levantada. Alejandra, muchas gracias. Primero que nada, pues por mencionar y recordar a mi tía en este país donde cada día, pues su memoria, su legado, trata de ser destruido. El busto del gubernamental lo destruyeron a pedazos, lo desarmaron con bates de hierro y hoy por hoy, pues están tratando de desaparecer hasta su imagen de los 200 lempiras, donde los bancos tienen la orden de no devolverlos una vez que lleguen y picarlos dentro del Banco Central. Cada día, esta es la pregunta. Pasamos de una ultraderecha conservadora, capitalista bestial, pero con tu conocimiento que es más grande de la geopolítica, ¿crees, Alejandra, que nos vamos acercando
a un fascismo en las Américas o continuamos con una ultraderecha conservadora capitalista que hoy públicamente el vicepresidente y Donald Trump dice que los intelectuales, los marxistas, los socialistas y los progresistas deben estar en listas de seguimiento y de desaparición a nivel mundial para que esta olada de crimen, terrorismo de izquierda desaparezca? Le damos la palabra a Johan Bar y luego, después de 3 participaciones, te devolvemos la palabra. Ah, Adelante, compañero perfecto. Johan. Muchísimas gracias, compañero Alejandra. Muchísimas gracias por tu exponencia. Yo tengo una duda. Es hablando desde la comunicacionalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran reto, pues nosotros somos ahorita oposición, ¿verdad? Y nos estamos viendo realmente minimizados justamente por la estrategia de comunicación que tienen la ultraderecha en este momento, ¿no? Perdón. Ellos han demostrado que a nivel mundial, ¿verdad? Están unidos. Nosotros como oposición, no. Entonces, a mí me encantaría realmente saber cuál es la forma en la que nosotros podamos construir una estrategia agresiva sin caer justamente en la falta de ética, en la falta de moral para hacer las cosas. Es bien difícil, realmente ha sido muy difícil porque la ultraderecha latinoamericana ha demostrado ser, ¿verdad?, bien organizada en este sentido. Claro, ellos promueven una narrativa y políticas que eventualmente vuelven a caer, ¿verdad? Y luego se vuelven a levantar cada 60 años, otra vez como pasó, por ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita en comparación a la caída del régimen nazi, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo nosotros podemos organizarnos? Que eso es muy importante. ¿Cómo nos podemos organizar para que lo que nosotros planteemos tenga ese impacto duradero? ¿Cómo podemos construir nuestra identidad otra vez, verdad? Pero que dure. Gracias. Estas primeras 3 participaciones las evacuamos con la pregunta que también plantea aquí Lorena Briceño por el chat, que ojalá luego retome la palabra para que podamos escucharle. Dice, ¿qué estrategias están utilizando ustedes con sus organizaciones para el logro de los objetivos donde actualmente predomina un gobierno de ultraderecha? Te devolvemos la palabra, Alejandra, y les animamos al resto de compañeros y compañeras para que puedan participar en la siguiente ronda. Te damos la palabra, Alejandra. Tenés apagado el micrófono. Ahora ahí estoy, ahí estoy. Muy, muy interesante lo que están planteando. Hay un avance, sí, importante de la derecha, y cuando millones de personas están apoyando determinados discursos, esto preocupa y mucho, ¿no? Hay un malestar que se está transformando en odio, bajo banderas de libertad y democracia y anticorrupción, que sabemos que no es real. Eh, Están atacando duramente las democracias de nuestros países y rompiendo todas las estructuras de lo logrado, sobre todo cuando vienen después de un gobierno de izquierda, ¿no? Se borra todo totalmente, se vuelve al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, hay una alineación inmediata con Estados Unidos y empieza allí el desbarajuste de todo porque cada vez hay más violencia y cada vez hay un reguero mayor de pobreza y desigualdad que se traduce además en situaciones terribles de violencia contra las mujeres y los niños. Yo creo que una forma de combatir también es que los movimientos sociales deban ofrecer horizontes creíbles y no ceder espacio a otros actores, porque una vez que llegan allí es muy difícil sacarlos y el daño está hecho por varias generaciones, ¿no? Hay aquí una disputa
muy grande con la comunicación. Hoy gran parte del debate público ocurre en las plataformas digitales. Las guerras ya no se están dando solo en los territorios, sino se están dando en nuestras propias redes sociales, y que han sido un campo muy fértil para la ultraderecha y para lo que quiere instalar en nuestra región. Hay que aprender a comunicar y comunicar mejor. La democracia necesita, por supuesto, del debate y de la pluralidad, y necesita confrontación de ideas, y esto la ultraderecha no lo está permitiendo, ¿no? Vimos lo que pasó entre Milei y el presidente de Brasil, Lula da Silva, con las grandes descalificaciones que ocurrieron, el trato permanente que da Donald Trump al resto del mundo. Entramos en el campo de los insultos, entramos en el campo del menosprecio hacia las personas, y no tenemos que perder el eje de que los movimientos sociales han sido históricamente espacios de participación, de solidaridad, de organización colectiva. Somos otra cosa muy diferente a esa derecha, ya ultraderecha, y a ese fascismo que llega todo el tiempo, ¿no? Es el fascismo 2.0, disfrazado de Mesías, de que se tiene toda la solución, de que todo lo que se hizo antes está mal y que van a salvar al mundo. Hay una gran xenofobia, hay un gran racismo. Lo que está pasando con los migrantes es espantoso, ni que decir lo que está pasando en Gaza. Creo que el mundo está cada vez más fragmentado. Es cierto que muchas personas se sienten en soledad, que hay incertidumbre o falta de pertenencia. Y los movimientos sociales pueden aquí seguir siendo un lugar donde las personas se encuentren en comunidad, en formación y en participación. Algo que genera las transformaciones y que la ultraderecha no soporta. No soporta que estemos comunicados. No soporta que nos comuniquemos, que aprendamos y que nos formemos. Al contrario, nos quiere bien dispersos, sin ningún tipo de educación, y solo un receptáculo de repetir y poner en el buzón un voto que va en contra de nuestros propios intereses. En Uruguay, después de haber tenido presidentes de izquierda como Tabaré Vázquez y José Mujica, Pepe Mujica, en 2019 ganó las elecciones de nuevo la derecha. Asumió en 2020 Luis Lacalle Pou, y el gran desafío que se tuvo a partir de allí la izquierda uruguaya, pero tiene que ver con mucho de la izquierda latinoamericana y los sindicatos, no fue solamente enfrentar el avance de las derechas, sino construir nuevos proyectos y generar algo que se está perdiendo, que es la esperanza. Mantener la comunidad, el buen vivir y la esperanza también es una forma de lucha contra la ultraderecha. También es una forma de plantar resistencia. Y acá, y voy un poco también atado a la siguiente pregunta que me hicieron, hay que fortalecer los espacios de lucha. Eso es un objetivo clarísimo. Insisto mucho en la formación política. Lo que está pasando hoy aquí, lo que estamos hablando, ¿no? Hay un enorme cambio todos los días, y tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos a cómo se van colando estos rasgos xenófobos, estos rasgos racistas, dejar a los trabajadores sin ningún derecho, y que el propio trabajador sea el que apoye esa situación. Creo que ahí muchas veces estamos perdiendo por goleada con el otro, con el vecino, con el amigo, con el primo, con el tío, que sin darse cuenta, y no desde la maldad, sino desde el desconocimiento, ponen la cabeza para que se la corten. Eso es algo que no hemos podido manejar y que tenemos que buscar la forma de encontrarle la vuelta. Y creo, insisto, que es a través de la comunidad, que es a través del buen vivir y a través del diálogo, que es difícil porque del otro lado muchas veces encontramos una pared, siempre, permanentemente. Pero hay muchísimo por hacer, y también tiene que ver
con la presencia de los jóvenes. Los jóvenes están desencantados. Hay que transmitirle esa esperanza, hay que transmitirle esa fuerza y que no se vaya en informaciones falsas y en promesas banales. Recuerdo hace mucho tiempo que estaba hablando, haciendo una entrevista que tenía que ver con el narcotráfico y cómo se está instalando cada vez más en nuestros países y cómo la derecha también está atrás de esos caminos que tiene la droga. Y me acuerdo de hablar con un joven, lo hacemos por radio, por teléfono, y yo hablando un poco de cómo se lograba, cómo se tenía esa vida en donde se vivía muy pocos años, y él me decía, yo prefiero vivir un día como rey que vivir varios años en la pobreza. Y ese pensamiento se ha instalado. Entonces hago cualquier cosa, voto cualquier cosa, pienso en mí totalmente individual, todo muy alejado de mi comunidad, porque prefiero un día de rey, que todos sabemos que no es de rey, pero en su cabeza sí, que a seguir propuestas de lucha social y de igualdades. Tenemos muchísimo por trabajar. Gracias, compañera Alejandra. Y hacemos la siguiente ronda de intervenciones, participaciones. Le damos la palabra a Alfredo Alvarado y renglón seguido a Esmeralda Martínez. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, David. Buenas tardes para todos y todas. Saludos para Alejandra desde San Pedro Sula, Honduras. Con el disfraz del combate al narcotráfico, Estados Unidos ha implementado esa nueva plataforma política para América Latina en especial que se llama Escudo de las Américas. Para algunos analistas políticos, esto no es más que el regreso, el retorno de la doctrina Monroe. Y sobre todo después de que el ministro de Seguridad de Estados Unidos dijera, en el marco de las pretensiones de ese país de retomar o tomar el control del Canal de Panamá, dijera que Estados Unidos debe recuperar la influencia en su patio trasero. Lo dijo así, exactamente con esas palabras, patio trasero. ¿Cuál es la interpretación que tú le das a esta frase y a estas pretensiones, Alejandra? Gracias. Seguimos con Esmeralda. Adelante, Esmeralda, encienda su micrófono. No le escuchamos. Buenas tardes para todos y todas. Mi pregunta es para Alejandra. ¿Qué opina usted acerca de la relación de Honduras y países vecinos con el país de Israel? Muchas gracias. Bien, Alejandra, te retornamos la participación y con estas dos preguntas creo que tenemos para otro buen abordaje. ¿Ahí me escuchan? Sí, Bien, hay muchísimo y muy interesante. La guerra contra el narcotráfico la estamos perdiendo. Ha llegado a casi todos los gobiernos y existe allí un poder muy grande que no hemos podido encontrar la vuelta. Yo siempre le digo a los más jóvenes en mis grupos de trabajo que la forma más práctica que tenemos para combatir el narcotráfico es no consumiendo, pero eso no es tan sencillo. Entonces, los grandes capitales son los que están mandando, los grupos de poder, y en el momento que se meten en nuestros gobiernos, en nuestras comunidades, se incrementa también la violencia, ¿no?
porque el narcotráfico tiene eso. Empiezan a aparecer los muertos, los cuerpos desmembrados, los niños en los hospitales consumiendo por error algún tipo de sustancia. Hay todo una decadencia social y cultural que está absolutamente arraigada con el capitalismo, con una forma de vida que nos aleja de la naturaleza, del buen vivir, y que nos quiere así, nos quiere débiles, nos quiere hambrientos, nos quiere sin educación, y que tenemos que ver la forma de lograr hacer esas batallas culturales con, con articulación regional, porque cada uno desde nuestra comunidad, ni siquiera hablo del territorio país, hablo de todo el continente. Si nosotros no logramos esa articulación, es prácticamente imposible. Yo pensaba, mientras los escuchaba un poco, en que las guerras convencionales siguen existiendo, ¿no? Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Gaza, eh, pero estamos también con otras formas de competencia mucho menos visible y muchas veces igual de eficaces, ¿no? Pensando también en la guerra híbrida, que también tiene mucho que ver con el narcotráfico, ¿no? Que un Estado, de alguna manera, un actor con poder, pueda combinar múltiples herramientas para alcanzar objetivos políticos sin recurrir necesariamente a una intervención militar. Eh, Tenemos permanentemente en nuestros países presiones diplomáticas, sanciones económicas que no tienen ningún sentido y las recibimos a cada rato, ¿no? Yo hace algún tiempo tenía que armar un programa sobre los países con sanciones y dije, pero es más directo armar un programa de los países que no tienen sanciones diplomáticas por parte de Estados Unidos. Vemos operaciones de inteligencia todo, todo, todo el tiempo. Hay una altísima militarización de Abya Yala, de nuestros territorios, que además eh, aumenta con la llegada al gobierno y el cambio de signo político de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, en donde además se le presta a estos países nuestro territorio para poner las bases militares que actúan contra nosotros mismos. Nosotros sabemos que además, si los militares actúan coordinados, miren lo que pasó aquí en el sur con la Operación Cóndor, que hasta el día de hoy sufrimos esa situación con la cantidad de desaparecidos y gente muerta. Y nosotros muchas veces no logramos esta articulación para poder contrarrestar. Hay enormes campañas de desinformación, hay ciberataques, hay una influencia mediática, las disputas judiciales, el lawfare, utilizar la justicia como una herramienta política para debilitar al otro, para hacerlo culpable y sacarlo de las propias elecciones. El tema de las sanciones es impresionante. En las últimas décadas esto se ha convertido en un instrumento frecuente en la política internacional. Hay gobiernos que modifican sus comportamientos y leyes por gobiernos que les exigen qué hacer. Pero esto no solo afecta a nuestros gobiernos, afecta la vida cotidiana de las poblaciones, dificultan el acceso a la salud, a los medicamentos. Y la información es muy importante. Yo creo que nunca antes en la historia la circulación de información había sido tan rápida y concentrada en las plataformas digitales. Las redes sociales democratizaron la posibilidad de comunicar, pero también facilitaron la difusión masiva de noticias falsas, campañas de manipulación, operaciones coordinadas y estrategias de polarización, en donde Estados Unidos pone allí todo su empeño. Yo le decía a unos compañeros que las generaciones más jóvenes, cuando estamos probando los informativos, noto que les cuesta mucho llamar a la persona, hablar, verla cara a cara. Ven algo que baja en Twitter, ven algo, yo le digo, por favor, si un día le dicen que me morí, Alejandra Patrone se murió, me llaman inmediatamente para confirmar que esté muerta. No repitan cosas.
porque ese repetir nos hace cada vez más incultos, menos pensantes. Y allí avanza la ultraderecha, avanza lo que hablábamos del narcotráfico, avanza la militarización de Abya. Tenemos que influir en la agenda política de un país en cuestión de horas, porque la velocidad de la información puede determinar situaciones claves. Hay una disputa muy grande en las narrativas, ¿no? Que me preguntaban sobre Honduras. Las narrativas son muy importantes, la autocrítica es muy importante. No se trata únicamente de controlar los territorios, también importa quién logra determinar la interpretación de los hechos. Quien define el relato muchas veces es el que condiciona las decisiones políticas de nuestros países. Les mencionaba el lawfare. Abya ha estado presente en muchas discusiones sobre distintos líderes políticos y generado fuertes controversias, ¿no? Estoy pensando en Ecuador, en Bolivia, en Argentina con el lawfare. Pero más allá de eso, creo que este debate refleja la preocupación de garantizar una independencia, combatir la corrupción, respetar los procesos, y eso va para todos, no solo para la ultraderecha, sino también para la izquierda. Hacer una autocrítica que nos saque un poco la modorra de ciertos temas que dimos como válidos y que nos están pasando por arriba. Ni que hablar de la disputa de los recursos, ¿no? Que habíamos hablado de América Latina, ¿no? Tenemos el triángulo del litio, integrado por Argentina, Bolivia, Chile, y ahora tenemos allí gobiernos de derecha. Creo que tenemos todos muy claros lo que va a ir sucediendo, pero tenemos que lograr que el resto de la gente también pueda apreciar esa otra pata de la mesa y sacar conclusiones para el buen vivir y para que construya un movimiento social y político que refuerce la democracia y a los países. Bien, tenemos también la mano levantada por acá de Elizabeth Medina, que va a participar ahora mismo, y les estamos dejando en la bandeja de chat el link de registro de asistencia. Regístrense, pero no se salgan, que todavía no terminamos. Y tenemos anuncios al final de la sesión. Adelante, compañera Elizabeth. Muy buenas noches a todos y todas. Yo felicito primero al exponente, pues muy buena el tema el día de hoy y sobre todo una consulta, digamos, vemos que la ultraderecha y el Estado sionista de Israel, ¿verdad? Cada vez va avanzando en América Latina a pasos agigantados, se podría decir. Y los medios y los medios de comunicación pues hacen sus ojos, como Shakira, les digo yo, ciegos, sordos y mudos ante el genocidio que ha hecho Israel en Gaza, pero si hay algo que debemos de decir, que las redes sociales han ayudado a despertar a algunos al descubrir este genocidio que se hace, pero ¿cómo nos preparamos nosotros? Porque ellos ya vieron que las redes despiertan. Ahora yo estaba viendo una conferencia que estaba dando una persona de Israel, donde decía que ellos también se tenían que preparar ante cómo las redes sociales distorsiona, decía ella, ¿verdad? La información. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos a preparar también? Porque ellos van a tratar de manipular todo lo que hay en las redes, tratar de manipular lo que es la inteligencia artificial que va a pasos agigantados también. Entonces, nosotros como movimientos sociales, ¿cómo tenemos que enfrentar esta situación? Gracias. Listo. Y tenemos también, Alejandra, unas intervenciones en el chat de Leonardo Solís, que habla del mes de noviembre como un punto de inflexión global por las elecciones de medio término en Estados Unidos y las elecciones en Brasil, y luego la disputa también ahí a renglón seguido con México. Y nos habla también Leonardo de que Trump no tiene idea de entregar el poder
y que Estados Unidos es una sociedad altamente polarizada que sigue confiando en la institucionalidad. Y tenemos otras intervenciones por acá, como José Luis Vaca, que dice, saber usar las redes sociales es muy importante, jugar en esos escenarios tecnofascistas para poder eh, luchar contra la desinformación. Hay otros mensajes por acá, como en Honduras, esto de los, eh, eh, bueno, José Alfredo nos habla de que se debe llevar a juicio político en el 2027 a Trump para poder vencerlo. Bueno, me imagino que esas también son las discusiones internas que deben estar circulando por allá en las esferas de Estados Unidos. Pero le regresamos a Alejandra la, la palabra para que pueda tener la última intervención y luego nos quedamos para un anuncio de cierre de este módulo. Adelante, Alejandra. Bien, creo que muchas veces pensamos en la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, pero en realidad es un fenómeno profundamente geopolítico. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial no depende solamente de los buenos programas informáticos, depende de algo mucho más amplio, y es quién tiene los datos, quién posee la capacidad de procesamiento, quién desarrolla los algoritmos, quién fabrica los microchips, quién controla la infraestructura digital. Hoy vemos una fuerte competencia entre las grandes potencias, ¿no? Allí, por supuesto, Estados Unidos y está China por liderar este campo. Pero quien lidera la inteligencia artificial no solo tiene ventajas económicas, no podemos quedarnos solo con ese relato. También adquiere capacidades estratégicas en la industria, la salud, la defensa, la educación, la comunicación. Hay algunos analistas que creen que la inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que fue el petróleo para buena parte del siglo pasado. Un actor decisivo en el poder. ¿Qué significa esto para Viayala y para poder aceptar este recurso sin que seamos utilizados? No podemos limitarnos a ser consumidores de tecnología desarrolladas por otros, menos las grandes potencias, sea cual sea. Si solamente utilizamos plataformas, algoritmos y modelos creados fuera de la región, corremos el riesgo de aumentar nuestra dependencia tecnológica y de a poco ir incorporando discursos que no nos interesan, pero que de a poquito van haciendo mella. Porque los algoritmos no son neutrales. Detrás de cada sistema de inteligencia artificial hay decisiones humanas, hay datos que utilizan para entrenarlo, hay idiomas que se priorizan, qué contenidos consideran relevantes o no y qué visiones del mundo reproduce. Yo estoy un poco peleada con la inteligencia artificial, ¿no? Eso de solo usarla. Trato de que en mi entorno los más jóvenes no usen para todo la inteligencia artificial, sí para corregir algún texto si quieren, pero que piensen, no dejen de pensar. Es importantísimo. El mayor poder de resistencia está en tener un pensamiento propio y poder hacerlo comunitario. Tenía un programa que hablaba sobre armamento, había entrevistado a un experto chileno, estaba metido en Estados Unidos, estaba metido en Reino Unido, tengo que poner los hashtags y las cosas, y ya había notado que cada vez que hacía un tema vinculado a Estados Unidos, el programa caía. Quise hacer un experimento, subí ese programa, lo subí a mi canal de YouTube, Enfoque, lo miro los 2 o 3 días y lo habían visto 8 personas. Una cifra que no tiene que ver con la acumulada del programa. Yo digo, 8 personas. Y digo, voy a subir el mismo programa. No le cambié absolutamente nada. No edité absolutamente nada. Ni siquiera cambié la miniatura. Saqué el que estaba y lo volví a subir igual.
¿Qué cambié? En el hashtag no puse Estados Unidos, no lo incluí. Puse Chile, puse cosas, no puse armamento, inteligencia, ¿no? Puse Chile, diálogo, gobierno. En los mismos 2 días que dejé, ya tenía 55.000 vistas. El mismo programa, la misma Alejandra Patrone, el mismo entrevistado, lo que nos indica cuánto se nos está manejando a través de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Por eso, si la mayor parte de estos sistemas se desarrollan fuera de nuestra región, existe el riesgo, el enorme riesgo de que nuestras realidades, nuestras culturas, ¿no? Nuestros problemas aparezcan nulamente representados o que sean interpretados desde miradas muy ajenas que además quieren nuestros territorios porque quieren nuestros recursos. Yo creo que el tema de fondo no es rechazar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos puede aportar enormes beneficios. Pienso en la medicina, la educación, la agricultura, bueno, prevención de desastres naturales. Pero bueno, la historia de la humanidad lamentablemente nos habla del mal uso de las herramientas de todo tipo, ¿no? Hay que desarrollar capacidades propias, fortalecer las universidades, las investigaciones científicas, las tecnológicas, y formar profesionales capaces de crear soluciones adaptadas a nuestras necesidades, ¿no? Situaciones que plantean nuevos desafíos también a los movimientos sociales, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar a organizar información, analizar grandes volúmenes de datos, traducir documentos, pero también puede facilitar, y lo hace, la desinformación, la manipulación mediante imágenes, videos falsos, la segmentación política, la difusión masiva de contenidos diseñados para influir en las emociones de las personas. Por eso la alfabetización digital pasa a ser una forma de participación ciudadana. No basta con saber usar una aplicación. Necesitamos comprender cómo funcionan los algoritmos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Con las elecciones que me decían de medio tiempo en Estados Unidos, vamos a ver cómo las redes nos van a inundar con información muy dudosa, pero que la gente está creyendo. Hay que afinar el ojo. Las fake news están creciendo ya desde 2 o 3 elecciones pasadas. Y siguen haciendo mella no solo ya en las generaciones más jóvenes, sino también en los adultos que están cansados, que no quieren mirar, que no quieren analizar, que tienen la inmediatez. Trump quiere su reelección, por supuesto. Hay mucha cosa para tapar, que también si pierde el gobierno va a arrollarlo eh, dentro del Partido Republicano. Pero también tenemos que entender que cuando él asumió el primer gobierno y fue a reelección, él fue más tranquilo. Todos pensábamos que lo que decía era un disparate, pero actuó más tranquilo. ¿Por qué? Porque él pensaba que iba a ganar las siguientes elecciones y allí iba a poder hacer un despliegue. Y no lo hizo. Entonces, en esta oportunidad, él desató todo su poder y mostró mucho más su cara, que no era un loquito como pensábamos todos y se decía. Acá hay una estrategia sistemática que tiene que ver también con el lobby que hay en Estados Unidos de Israel, del sionismo que quiere mandar al mundo, y de que Trump quiere hacer ahora absolutamente todo porque no sabe cuánto tiempo le queda. Entonces va a querer traer para sí toda la riqueza de nuestro continente y también del Asia Pacífico, y no se da cuenta que también existe un gran manejo de Israel, el cual está espalda con espalda, no le importan las muertes, no le importa el genocidio, no le importan los niños, solo le importa el poder.
por lo que la disputa y el fortalecimiento que les hablaba más temprano de los movimientos políticos y sociales es fundamental justamente para esto, para poder empezar a hablar de nuestros territorios y hacer que la resistencia no sea solo física o discursiva, sino que también entre en el pensar de las personas, que se tenga en cuenta lo importante que es poder dialogar con el otro de igual a igual, aunque pensemos distinto. Y eso nos lo está privando la derecha, nos lo está probando la extrema derecha, nos lo está eh, prohibiendo de alguna manera o intentando evitar Donald Trump, porque siempre se parte del agravio, del insulto y de la muerte. Nos hemos enterado de muchísimas más cosas. Cuando Trump deje su centro de poder, nos vamos a enterar de cosas terribles que todos nos imaginamos. Pero recordar que no es solo una persona, hay un aparato que está apoyando y que permite. Un aparato que está interconectado a nivel global y al cual tenemos que poner una amplísima resistencia en ese sentido. Gracias, Alejandra. Hemos llegado al culmen de esta sesión. Se nos ha agotado el tiempo estipulado para dialogar, pero no sin agradecer este intercambio de experiencias, esta articulación que vamos teniendo en toda Via Yala y de las cuales como Movimiento Amplio nos sentimos profundamente agradecidos porque sabemos que si las amenazas llegan a nuestros territorios, a nuestros países de manera articulada, conglomerada, nuestra respuesta debe ser así, de esa manera. Y por lo tanto agradecemos contar con tu voz, con tu participación en nuestro espacio formativo y seguramente en otros espacios seguiremos contando con tu voz y con tu compromiso. Antes de cerrar la sesión, queremos también compartir que este módulo tiene 3 sesiones y una visita a una experiencia territorial del Movimiento Amplio. En esta ocasión vamos a visitar o a cerrar este módulo visitando Azacualpa, la Unión Copán del pueblo maya Chortí, aquí en Honduras, que lleva más de 50 años arrasado por Aura Minerals, una transnacional minera a cielo abierto que opera aquí en Honduras, en Brasil, en Guatemala y en otras latitudes, y que ahí está resistiendo el pueblo. Entonces vamos a darle la palabra a la compañera Ileana Morales para que lo incluyamos dentro de esta ponencia también, esta visita como parte del proceso pedagógico que nos ha insistido Alejandra de ir tejiendo estas articulaciones e ir haciendo estos procesos que toquen la tierra, el territorio, lo concreto donde están aconteciendo las grandes disputas hegemónicas, no en los debates, como dice Alejandra, globales, sino ahí en el territorio nuestro, en el vecino, en la vecina, en el barrio, en la comunidad, en la calle. Compañera Si me Ileana, permiten un segundito nada más, sí, sí, adelante. quisiera decirles ya en un minutito nada más que si tuviera que dejarles un mensaje a quienes hoy estaban participando de este diplomado, sería que no tengan miedo de cuestionar, de estudiar, de pensar con cabeza propia. Abya Yala no necesita dirigentes que repitan respuestas importadas, necesitan liderazgos capaces de comprender nuestra realidad, valorar los saberes, construir nuestros pueblos, construir soluciones desde nuestras propias experiencias. Esa para mí es una de las expresiones más profundas de la decolonialidad, uno de los mayores desafíos para nuestras generaciones y las futuras. Así que muchas gracias al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras por esta participación. Hasta la próxima, compañeros, compañeras. Así será, compañera. Hasta la próxima. Bien, Ileana está por acá, la escuchamos.
No se retiren, compañeros y compañeras, todavía tenemos el anuncio final de esta sesión. Compañera Ileana, nos da retorno si nos está escuchando, por favor. Hola Santos, sí, claro. Y bueno, lo que teníamos planeado, como lo hemos estado informando a través del chat, es eh, conocer, digamos, cuántos de los compañeros que están en este diplomado estarían dispuestos a acompañarnos en la edición de este diplomado que se va a desarrollar desde Azacualpa, Copán. Tenemos, pues sí, una agenda de trabajo que incluye desde una reunión en el campamento que está montado por el Consejo Indígena Maya Chortí de Azacualpa, Copán, que es parte del movimiento amplio. Vamos a tener un foro desde la zona y tenemos algunas otras acciones. Entonces, hemos previsto, por ejemplo, que las personas de la zona sur, de la zona centro de Tegucigalpa, digamos, que estén interesados puedan, con sus propios recursos, ir a dormir el día viernes 14 de agosto a San Pedro Sula. Ahí el movimiento amplio, pues dependiendo de cuánta gente sea, puede disponer de un alojamiento para unas 5 personas y salir el sábado en la madrugada en una unidad de transporte que el Movimiento Amplio también proporcionaría para su movilización hasta Azacualpa, Copán. Igual, pues ese mismo sábado estaríamos regresando a la ciudad de San Pedro. La gente de Tegucigalpa y de la zona sur que igual quiera quedarse a dormir en, en San Pedro Sula ese día, el sábado 15, pues también podríamos hacer el esfuerzo de proporcionar un alojamiento más o menos para 5 personas. Y bueno, el transporte, ese sí corre por cuenta de cada uno de los compañeros que decidamos asistir. Más o menos esa es la propuesta. A mí me han contactado más o menos 4 personas para hacer esta, acompañamiento y esta gira de trabajo a la zona de Azacualpa, y estaríamos pues en la mejor disposición de colaborar con alguna otra persona que quisiera sumarse. Punto, Santos David. Listo. Gracias, Ileana. Pues ahí vamos también que el diplomado vaya trascendiendo de esta virtualidad a esa realidad inmediata que nos llama, como lo dijo Alejandra, a continuar apostando por una formación que realmente transforme con el compromiso y la militancia donde más lo estamos necesitando. Entonces, con este aviso, y con el agradecimiento reiterado a Alejandra, les pedimos que abramos la cámara para hacer las capturas de pantalla y tener evidencia para la IA que su rostro estuvo aquí hoy en esta sesión, como todos los viernes, eh, de aquí hasta diciembre, ¿verdad? Entonces, les vamos a enviar por el Facebook la publicación de esta sesión, y también la vamos a estar publicando por Aviala Soberana, que es el espacio de articulación en el cual hemos venido aconteciendo desde el 2022. Ya llevamos casi 5 años ahí. Y Alejandra, otra vez gracias, y cuando tenga la oportunidad de hacer un programa de enfoque desde San Pedro Sula, Tegucigalpa, bienvenida sea. Compañeros y Claro que sí. compañeras, despedimos a Alejandra con un aplauso virtual. Y bueno, no sé, Alejandra, si quieres también despedirte por acá. Muchísimas gracias a todos, a todos. Estoy leyendo algunos mensajes, voy a seguir contestando aquí por el chat, si me permiten algunas de las consultas que no ha dado el tiempo.
pero muy, muy honrada de estar aquí con ustedes. Buena vida para todos. Linda noche, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saluditos a todos.